Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier, sigo siendo neurótico por la gracia de Dios y en esta mañana pues tenemos la 11ª tradición. Va a estar a cargo la compañera Marla, ¿verdad? Para ayudarnos con la reflexión y el taller de la 11ª tradición como la coordinación del espacio donde ustedes comparten. Bueno, Eh, de nuevo, muy buenos días. Deseo que estén muy bien y pues adelante, Marla. Claro que sí, muy buenos días, compañeros. Buenos días, Víctor. Y la reflexión del día de hoy, la chequera de Dios, 4 de agosto, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Esto lo encontramos en Números 6:24. Esta primera cláusula de la bendición sacerdotal es sustancialmente una promesa. Esa bendición que nuestro grandioso sumo sacerdote pronuncia sobre nosotros vendrá con certidumbre, pues él habla la mente de Dios. Cuán grande gozo es permanecer bajo la bendición divina. Esto inserta un sabor de gracia en todas las cosas. Si somos bendecidos, entonces todas nuestras posesiones y goces son bendecidos. Sí, nuestras pérdidas y nuestras cruces e incluso nuestras desilusiones son bendecidas. La bendición de Dios es profunda, enfática y eficaz. La bendición del hombre puede comenzar y quedar en palabras, pero la bendición del Señor enriquece y santifica. El mejor deseo que podamos sentir para nuestro amigo más querido no es que la prosperidad te acompañe, sino Jehová te bendiga. Es también algo muy deleitable ser guardados por Dios, guardados por Él, guardados cerca de Él, guardados en Él. Aquellos que son reservados para una felicidad sin límites. La guarda de Dios va acompañada de su bendición para afirmarla y hacer que permanezca. El autor de este librito desea que la rica bendición y la segura guarda pronunciadas aquí lleguen para que cada uno de sus lectores pueda estar en este instante mirando estas líneas, y si su autor viviera, por favor, eleven este texto a Dios como una plegaria por su siervo. Amén. Adelante, Víctor. Bien, es muy favorable el hecho de saber que hay quien se preocupa por nosotros en los cielos y no se preocupa en un sentido exagerado, pero siempre está pendiente de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Siempre está pendiente de nuestras necesidades y fortalece nuestras vidas. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, Él nos ayuda a entender el camino, mete nuestros pasos al camino y fortalece nuestra mente con la sabiduría de lo alto. Uno de los trabajos que nosotros debemos de tener de forma continua es la oración, una comunicación honesta con Dios.
desde la tarde hasta la tarde. Necesitamos nosotros de su fuerza, de su poder, de su amor día a día. Así como el niño se levanta temprano pensando en mamá o en papá y tener que cumplir con sus responsabilidades de infante, así también nosotros nos levantamos para cumplir con las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Y esta responsabilidad es buscarlo desde temprano, buscarlo para pedirle que nos permita conocer su voluntad el día de hoy y que nos dé la sabiduría y el poder para hacerlo. Podemos saber o conocer el mandamiento y podemos tener carencia de poder para aplicar ese mandamiento. Pero si nosotros vamos creciendo en fe, vamos adquiriendo la fuerza suficiente para aplicar el mandamiento. Dios es generoso y bondadoso, pero Él se alegra cuando sus hijos y sus hijas platican con Él de todo lo que les pasa en sus corazones, en sus vidas diarias, porque de esa manera conoce cómo su obra se conoce a sí misma. Y entonces le abrimos la puerta para que Él haga su voluntad a través de nosotros. Pero si no entendemos la labor que tenemos que hacer y no conocemos la labor que Dios hace, podemos estar usurpando el lugar de Dios. Y eso nos enferma. Pero cuando conocemos nuestro propio sitio, nuestra propia responsabilidad, esto nos ayuda a estar saludable. Gracias a Dios por la oración, gracias a Dios por el sumo sacerdote, gracias al Padre como al Hijo, por el poder de su amor y de su gracia. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo y bendito sea todo su pueblo. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Adelante, Marla. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y pues ahora vamos a pasar con el taller de la 11ª tradición. Y les recuerdo, les voy a leer el encabezado. Pero antes de leerles el encabezado, les recuerdo que este taller, pues lo hacemos entre todos, entre todas o todos. Hay hombres también, hay hombres. Entre todos, así es de que ya sabe que voy a pedir 3 participaciones. Si usted quiere dar su opinión, su punto de vista, su interpretación personal de lo que usted está entendiendo de la pregunta, mire, es libre de hacerlo. Tiene hasta 3 minutos para compartirnos su opinión. Ya está el párrafo y la pregunta en el chat por si usted acaba de entrar y ahí está la información de lo que voy a leer. Así es de que el encabezado de la 11ª tradición dice así: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, el radio y el cine. Bueno, y de ahí pasamos a nuestra tradición que está en el párrafo número 7. Y la lectura dice así:
Párrafo 7.0. Claro que AA tenía que tener algún tipo de publicidad. Así que llegamos a la conclusión de que era mejor dejar que nuestros amigos nos la hicieran. Y esto es exactamente lo que ha pasado hasta un extremo increíble. Los periodistas veteranos, acostumbrados a poner todo en duda, han hecho todo lo posible por transmitir el mensaje de AA para ellos. Somos algo más que una fuente de artículos de interés periodístico. En casi toda ocasión, los hombres y mujeres de la prensa se han unido a nosotros como amigos. Bueno, ese fue el párrafo y la pregunta dice así, compañeros. Dice, ciertamente se necesitaba la publicidad, pero a la conclusión que llegaron este puñado de hombres y mujeres para lograr la atracción, ¿cuál fue? Repito la pregunta. Ciertamente se necesitaba la publicidad, pero a la conclusión que llegaron este puñado de hombres y mujeres para lograr la atracción, ¿cuál fue? Y bueno, ahí está la pregunta, compañeros, y si alguien quiere darnos su opinión, su punto de vista, puede hacerlo ya sea a través de el micrófono, levantando su manita, abriendo su micrófono, o también puede utilizar el chat. Si no tiene privacidad, puede escribir en el chat su respuesta y yo con mucho gusto le haré la lectura. Así es de que necesitamos. Adelante, Minerva, muchas gracias. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Am, yo de acuerdo a lo que escuché, me recuerda mi propia historia, mi propia experiencia. Yo conocí un grupo por medio de la atracción. Mi hermano es alcohólico y, y, y batallamos mucho juntos, muchos años. Es el hermano con el que más convivimos desde niños, muchos, muchos, muchos niños y adultos. Yo lo quiero mucho y yo sufría mucho de verlo, ¿verdad? Y cada día estaba. Entonces yo me moví de estado y a los cuantos años miré que ella no tomaba y cuando hablaba era diferente, muy diferente. Pasaron meses y meses y me atreví a preguntarle, ¿fuiste a Alcohólicos Anónimos? Y me dijo algo parecido. Así me dijo él. Entonces, bueno, yo conocí un grupo de 12 pasos por, por la atracción, porque me di cuenta de que algo había sucedido en la vida de mi hermano. Y así fue como llegué, porque, bueno, yo no llegué porque yo lo buscaba. Pienso que la atracción es lo más importante, mirar los cambios de las personas que están en grupo de recuperación. Gracias, Marla. Gracias a ti, Minerva. Gracias. Adelante, Karina, con tu opinión. Ok, pues escuché que eran pasar, ay caramba, estoy dispersa. Era mejor dejar que los amigos hicieran el trabajo. O sea, que es como las ventas, ¿no? Que la recomendación de los que consumen el producto hablasen de él
así supongo que lo hicieron y en mi experiencia todavía no me ha tocado porque no ha llegado la persona que practique a través de mí todavía, y tenga resultados. Entonces, les diré si llega a pasarme, pero estos primeros hicieron así. Es lo que entendí de lo que estuviste leyendo. Chau. Excelente, Karina. Muchas gracias. Sandra, tu turno. Puedes abrir tu micrófono. Gracias. Bueno, yo entiendo que en la prensa no se veía la cara, o sea, la persona. Yo pienso que es porque, es que mira, si yo hubiera estado en esos ayeres cuando se inició eso, yo sí hubiera querido que la cámara me viera porque como mi ego es muy grande para que supieran que Sandra acudía a estos programas, pero bendito sea Dios que se les ocurrió que eso no pasara, ¿verdad? Que no pasara el rostro. Así yo me hubiera sido, pero a lo que voy, es lo que ahorita decían, a la atracción, ¿verdad? Por eso yo estoy aquí, porque un día yo le di un clic a este enlace y me gustó mucho cómo ustedes hablaban, me gustó mucho su experiencia, fortaleza y esperanza, cómo llevaban el programa. Y por eso yo estoy aquí, porque ustedes fueron una atracción para mí. Dije, aquí es donde, porque yo ando buscando un lugar donde me enseñen palabra de Dios, donde me enseñen lo de los 12 pasos. Aquí es. Y por eso estoy aquí, porque ustedes fueron una atracción para mí. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Ángeles, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Buenos días, soy Ángeles Neurótica. Bueno, pues aquí el texto sí habla de que no se necesita publicidad, sino que se haga por medio de los amigos y que los veteranos pues se encargarán como de eso. Pero entonces yo me pongo como a darme cuenta que también en alguna ocasión hablábamos de que nosotros íbamos pasando el mensaje, ¿no? Desde el momento en que nosotros participamos y según la experiencia de un cambio, de una transformación también uno atrae. Entonces yo digo que es fundamental la participación y poner en práctica como el programa para poder hacer una buena transferencia, o sea, transferir o sí, poder dar como paso a que otras personas también, por medio de la experiencia del cambio de uno, también puedan seguir el programa. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias Ángeles por tu opinión. Y Víctor, antes de pasar con usted, solamente voy a leer la respuesta, la opinión de Zoom User que dice así, respuesta según el texto, era mejor que nuestros amigos nos la hicieran. Por ejemplo, los periodistas veteranos. Esa fue la opinión de Zoom User. Y la pregunta, ahora sí para usted, Víctor, dice así, ciertamente se necesitaba la publicidad, pero a la conclusión que llegaron este puñado de hombres y mujeres para lograr la atracción, ¿cuál fue? Adelante, Víctor, con su opinión. Muchas gracias. Ok. Bueno, con la idea de Bill W. de cambiar los valores, invertir los valores, y en vez de hacer primero la promoción, iba por delante la atracción. Y la atracción no es más que el testimonio de las personas que van mejorando su vida, en el caso de Alcohólicos Anónimos, con la abstinencia y sus cambios internos. En el caso de Neuróticos Anónimos, el, el cambio de sus emociones, el manejo emocional, que suele ser atracción.
suele ser atractivo para las demás personas, porque en algún momento, curiosamente, se acercan a uno preguntando, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? Porque siempre te veo que estás o con una sonrisa o estás bromeando, o te veo con un estado de ánimo constante. ¿Cómo le haces tú? ¿Que no tienes problemas? Dijo un día una persona que no te preocupas por el gas, por el agua en tu casa, la comida y eso. ¿Por qué me habría de preocupar? Me ocupo cuando necesito esas cosas, me ocupo, pero si hay comida y hay agua y gas, ¿por qué me habría de preocupar? ¿No? Y si no hubiera, pues entonces ya habría que buscar una solución. Pero preocuparme exageradamente por lo que tengo o por lo que no tengo, eso no me sirve. Eso no me sirve. Y bueno, entonces cuando las personas van dándose cuenta de que hay algo diferente en la persona que llega a un grupo anónimo, aunque nosotros no hablemos y no estemos presumiendo de neuróticos anónimos o del programa, o no estemos hablando de eso, simplemente nuestra manera de ser está anunciando que hay algo diferente en nuestras vidas. Eh, Hubo un hombre que decía, él decía siempre, bueno, lo, lo que yo comprendo dentro de la atracción es lo siguiente. Mi tía era una viejecita y yo tomaba alcohol, decía él. Iba con él, iba con ella para, para pedirle algún dinero para tomar, para comprar un bote de alcohol. Y ella siempre me daba. Pero antes eh, hacía una oración por mí y luego me daba. Un día trajo un galón de agua bendita y siempre que yo iba me daba un vaso de agua bendita y rezaba por mí y entonces me daba para que yo comprara el alcohol. Eso hacía. Mm, Ella eh, cambiaba a sus santos, que un día era Martín Caballero, otro día era la Virgen de Guadalupe y otro día otro santo así, así. Pero en años yo no dejé de consumir. Un día me acabé el galón en una cruda y no dejé de consumir alcohol. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y después de un año de sobriedad, fui a la casa de mi tía. Y me dijo, ay, hijo, qué bueno que viniste, hace mucho tiempo que no te veía. ¿Quieres tus monedas? Le dijo, no, tía, yo ya no tomo. ¿Cómo? No, ya no tomo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Con qué santo fuiste? No, tía, mira, te voy a enseñar una foto. Y, y traía una foto de su aniversario y se lo dejó a su tía. Estos hombres y mujeres me ayudaron a dejar de beber, le dijo él, ¿no? Bueno, ella, la señora, pues estaba contenta porque su sobrino pues ya no bebía y estaba contenta. Y luego comenta él que en cierta ocasión una vecina le habló del problema de su esposo con el alcohol. Y entonces dice, oiga, ¿y a qué santo le rezaré para que ayude a mi esposo? Ah, mire, sí, yo tengo unos muy buenos.
ayudaron a mi sobrino. Sí, de veras, sí, mire, se lo voy a enseñar. Y le enseñó la fotografía donde estaban reunidos hombres y mujeres alrededor de una tribuna de alcohólicos anónimos. Estos son los santos que rescataron a mi sobrino, dijo ella, ¿no? Muy orgullosa de que el grupo hubiera podido ayudar a dejar de consumir alcohol a su sobrino. Esto es atracción, no promoción, ¿verdad? Es atracción. Una persona que no bebe le dice a otra cómo su sobrino encontró una respuesta al problema del alcoholismo. Por eso, el dejar que hagan el trabajo los periodistas significa que mm, hablar o dar testimonio de cómo funciona el programa de recuperación en la radio, los que hemos estado en la radio, los que hemos estado en la televisión, pues entendemos que esto es parte del anonimato y que nuestro rostro no sale, ¿no? Algunas veces, pues en la radio no distorsionan la voz porque piensan que pues ya nadie nos va a conocer, pero la realidad es que sí nos conocen. Cuando nos presentamos ante la radio, nuestra voz pues es única, es como la huella digital y sí nos conocen las personas, porque yo recuerdo que llegué al mercado a comer y ahí estaba un compañero y me dice, oye, Víctor, estuvo muy bueno el programa en la televisión, ya te escuché. Mm, bueno, sí, era parte del programa, él también, ¿no? Él también era parte del grupo, pero nos conocen, nos conocemos entre nosotros, nuestras voces. Para nosotros, dentro de nosotros mismos, no hay anonimato. Quizá para el mundo en general, que no nos conoce, pues sí, existe el anonimato. Pero es muy importante esto, que sea por atracción y no por promoción, porque entonces estaríamos siguiendo personalidades y no le daríamos realce a la comunidad, porque es la comunidad la que fortalece, la que da esperanza, la que nos ayuda a mantenernos emocionalmente equilibrados, la que nos enseña a ser útil y felices. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, vamos a pasar con el párrafo 8.0 que dice así. Al principio, la prensa no podía entender nuestro rechazo de toda publicidad personal. Estaban totalmente perplejos por nuestra insistencia en el anonimato. Luego la comprendieron. Se encontraron ante algo inusitado en el mundo. Una sociedad que decía que quería hacer publicidad de sus principios y sus obras, pero no de sus miembros individuales. La prensa estaba encantada con esta actitud. Desde entonces, estos amigos han hecho reportajes sobre AA con un entusiasmo que a los miembros más fervientes les resulta difícil igualar. De hecho, había una época en que la prensa de Norteamérica apreciaba el valor que el anonimato de AA tenía para nosotros, incluso más que algunos de nuestros propios miembros. Bueno, ese fue el párrafo 8.0 que usted lo va a encontrar ahí en el chat. Y la primera pregunta dice así: ¿qué es lo que no podía comprender la prensa acerca de nuestra negación en la publicidad personal? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Qué es lo que no podía comprender la prensa acerca de nuestra negación en la publicidad personal? Y ahora sí, veo manitas. Ángeles, adelante Ángeles, puedes abrir tu micrófono.
Se me quedó abierto, qué pena. ¿No quieres compartir? Sí, pero es que se me quedó abierto y estaba ahorita, pues que me va a llegar una visita acá y me distraje un poquito, pero sí algo ahorita, sí, qué pena. Gracias, qué pena. No te preocupes. Y Sandra, adelante, ¿puedes abrir tu micrófono, Sandra? Sí, gracias. Es que mira, yo así entiendo. La publicidad así en el radio, bueno, en la televisión, en el radio, es para dar a conocer cierto tipo de productos o promociones. Pero ellos no entendían por qué no se podía ver nuestra imagen o escuchar bien nuestra voz, hasta que las personas iniciadoras, pues me imagino que han de haber explicado que no íbamos a promocionar ningún producto o a un artista o a alguna persona, simplemente íbamos a pasar el mensaje de cómo nuestras vidas han cambiado. Y ellos entendieron, me imagino, que era un cambio de vida y eso no se podía estar promocionando como si fuera un artista, un artículo, un producto, que estas eran cosas más espirituales de adentro, ¿verdad? Que por esa razón nosotros nos regimos por esta tradición y ellos entendieron porque mira, hasta el día de ahora los, los programas así, por ejemplo, de AA, cómo han crecido a nivel mundial. Entonces, yo pienso que fue por esa razón, porque los programas no son personalidades ni artículos comerciales, son más bien espirituales y es por eso que no se puede andar echando tanto relajo. Así, por ejemplo, yo no puedo estar diciendo estoy en un programa de recuperación, estoy en un programa, pero que vale que lo esté dice y dice si mis actos son otros, más me vale mejor a mí que mis actos sean otros y no estar echando tanta promoción, lo digo. Gracias. Excelente, muchas gracias, Sandra. Adelante, Karina, puedes abrir tu micrófono, amiga. Gracias. Ahorita me vino a la mente una cuestión que he escuchado, dice, es como un dicho, dime de qué alardeas y te diré de qué padeces. Entonces me recuerda esto, no sé por qué, sin embargo, yo creo que es porque el programa te invita a eso, a ser calladito, en todo sentido, a ser así, y más bien a hacerla diferente a como venías llevando la vida, ¿no? Entonces, el anonimato forma parte de lo que ellos no comprendían, porque sí, la mayoría se vende, la mayoría nos vendemos, la mayoría vendemos y no es la intención. Entonces, la publicidad era de principios y obras, mm, y cómo hacer eso no, no está acostumbrado un medio de comunicación a hacerlo. Entonces, por eso pienso que quedaban perplejos. Sin embargo, lo comprendieron y dieron espacio. Y bueno, ahí dice que la prensa norteamericana apreció tanto este valor del anonimato que hicieron programas y documentales, supongo. Y bueno, eso de los documentales me lo estoy inventando yo. Bueno, listo, terminé. Ok, chao. Gracias, Cari, gracias por tu compartir. Ahora sí, Ángeles. Oh, ok, bajó la Sí, sí, manita. Oh, sí, sí, ok, claro. adelante. Sí, bueno, eh, pienso que, ¿cómo es que la pregunta? Qué pena. Es que estoy así No te como que me preocupes, preocupa. ahí te va la pregunta. La pregunta dice así, ¿qué es lo que no podía comprender la prensa acerca de nuestra negación en la publicidad personal? Ah, ya. Pues que como nosotros aquí en el programa se habla del anonimato. Entonces, como este programa está muy bueno, es muy bueno, es excelente, para quien de verdad lo practica con toda la seriedad del caso, se ven resultados muy positivos. Y para evitar que de pronto
se volviera en un negocio, se convirtiera en un negocio. Entonces, pues prácticamente es por conservar el anonimato y porque es un programa espiritual. Entonces, lo espiritual no es como para negociarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso pienso yo, y de acuerdo a la lectura y de acuerdo a lo que yo he podido entender desde que yo ando en CODA, es como la esencia, ¿no? De que conservar el anonimato y evitar que el programa se vuelva un negocio. Gracias. Gracias por tu opinión. Y Víctor, antes de pasar con usted, le voy a leer la respuesta de nuestra compañerita Zoom User o compañero, ¿verdad? No sé. Que dice así, respuesta según texto. Que quería hacer publicidad de sus principios y obras, pero no de sus miembros individuales de AA como un todo. Y Cristina, buen día. Lo que yo entiendo es que es una forma de cuidar al programa, porque si tú te pones como imagen y tropiezas, arriesgas la imagen del programa y le puedes quitar la oportunidad de confiar a otros. Ahora sí, Víctor, la pregunta para usted dice así. ¿Qué es lo que no podía comprender la prensa acerca de nuestra negación en la publicidad personal? Y hay un comentario más. ¿Vas Lo a dejo decir? para No, ¿quiere que se lo Léelo. lea? Sí, gracias, gracias. Es que es un poquito largo y quiero leerlo. Dice, desconocimiento del contexto. La prensa podría no tener toda la información necesaria para entender las razones detrás de la decisión. Dos, intereses sociales. La prensa podría tener intereses comerciales o publicitarios que entren en conflicto con la decisión de no permitir publicidad personal. Y tres, expectativas del público. La prensa podría sentir que el público espera ver publicidad personal y que la decisión de no permitirla es inusual o contradictoria. Esto nos lo comparte nuestra compañerita Ircoma. Muchas gracias. Ok. Aquí, recordando lo que Jack Alexander hace en su famoso artículo Alcohólicos Anónimos, y es un artículo que hasta la fecha cualquiera de nosotros puede leer y nos damos cuenta de la realidad que este periodista mm, expone dentro de ese artículo, cuidando de no hacer personalidades. La prensa sin duda alababa este asunto y alababa este asunto porque era admirable eso. La mayor parte de las empresas o asociaciones civiles lo que quieren es dar a conocer que el psicólogo, que el doctor, que X eminencia está con ellos para ser atractivos al- a las personas. Sin embargo, en el caso de Alcohólicos Anónimos, no. Habían aprendido una lección a duras penas porque quien había roto por primera vez el anonimato había sido el propio BMW, cuando daba a conocer los principios de Alcohólicos Anónimos, y también, pues, otros más siguieron la misma historia del W, y muchos no querían parar de seguir hablando en la prensa, en la radio o en la televisión, no querían parar de hablar de sus vidas, cómo Alcohólicos Anónimos había ayudado a cambiarles. Personas famosas de ese tiempo, pero poco a poco, aunque la propia asociación era más renuente que la prensa lo había acogido muy bien.
pero los miembros de la asociación no, no, porque no entendían los valores inversos de la manera en que se estaba manifestando. Se hablaba de la institución y no de la personalidad. Hoy en día hay una diferencia entre el paso 12 y el paso 11, y la tradición 11 y 12, que nos hablan del anonimato. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque nosotros podemos romper nuestro anonimato personal, si no delante de la prensa, la radio ni la televisión, por respecto a la institución, sí podemos hacerlo de nivel personal. Es decir, cuando hay una persona que necesita apoyo o ayuda y comprendemos que es el momento para hablarles acerca de nuestra experiencia con respecto a neuróticos anónimos o a alcohólicos anónimos, según sea el problema, entonces podemos romper nuestros anonimatos personales en ese aspecto. Lo que no vamos a hacer es romper el anonimato de otras personas. Como decir, oye, ¿te acuerdas de fulano de tal? También está con nosotros en el grupo. Y ay, también fulanita, fíjate que qué bien ahora están. No, nosotros no hacemos promoción. Nosotros hablamos, levantamos el fondo, nuestro fondo personal, pero no involucramos a otras personas, ni hablamos de ellas. No importa que haya eminencias dentro de la asociación, porque en la asociación ha habido hasta presidentes de la nación que han sido parte de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues nosotros no vivimos de esa manera, ¿no? No vamos a poner la fotografía del presidente y vamos a hablar y decir, el presidente fulano de tal es parte del grupo y no, no hacemos esas cosas. Respetamos el anonimato personal de los profesionales y también, pues, lo único a que yo puedo tener derecho es de romper mi propio anonimato ante la necesidad de una persona. Eso sí puedo hacerlo, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Pero no ante la prensa, la radio, la televisión o en el caso de la internet. En nuestro caso, por ejemplo, aquí estamos hablando en foro libre, de libre expresión. Un foro de libre expresión que es un lugar donde se presentan diversos temas. Y aquí no somos propiamente alcohólicos anónimos, ni tampoco somos neuróticos anónimos, ni comedores compulsivos, aunque hablamos de los temas, pero no somos un grupo cerrado en ese aspecto, ¿verdad? Sino que somos un foro de libre expresión. Así, pero procuramos dentro de lo que de los contextos que tenemos, procuramos pues mantenernos dentro de una condición anónima en ese aspecto, ¿verdad? Respetamos la manera de pensar, de ser y actuar de todas las personas, ¿sí? Como dice la primera tradición, creemos que somos la única asociación que lucha más fervientemente que cualquier otra por la libertad de pensar, de hablar, de actuar como usted prefiera, ¿verdad? Bien, gracias. Gracias, Víctor. Y pasamos a yo creo que va a ser la última pregunta que nos va a dar tiempo de responder el día de hoy. Y dice así, dice, ¿qué llegó a comprender la prensa acerca del anonimato y la postura de la asociación anónima? Repito la pregunta, ¿qué llegó a comprender la prensa acerca del anonimato y la postura de la asociación anónima? Y Karina, tienes abierto tu micrófono y tu manita levantada. Así es de que, adelante, Karina. Uy, perdón por dejar el micrófono abierto. Y no me sé la respuesta porque estuve aquí en el trabajo. Ay, perdón. No te preocupes, Cari.
Adelante, Sandra. Gracias. Buenos días, Sandra. Gracias. Gracias. Me imagino yo que la prensa, los comunicadores entendieron que este programa era espiritual y que no se tenía que estar promocionando. Así como Sandra entendió, cuando por ejemplo yo asisto así a los grupos que ando en busca de uno, no me gustan algunos porque, y más los que son muy fuertes de 24 horas, bueno, ya me perdí, pero lo que voy es que ellos entendieron que aquí no es así para darle rating a los programas, para ver, no, sino para que la gente se recupere de una enfermedad que es terrible, que es el alcoholismo, la neurosis. Y es por eso que ellos entendieron que el anonimato es una base espiritual y es la que nos sostiene, el anonimato, porque imagínate si damos a conocer nuestro rostro o así, más bien ellos se van a guiar por las personas. Ah, mira, pues ahí va Luis Miguel, vamos a ir ahí a ver qué. Ellos se guiarían por personalidades y no por la espiritualidad. Ellos entendieron que el anonimato es una base espiritual. Por eso, ahora hay muchos programas de alcoholismo, incluso así en el Face, pasan, pero ahora sí ya se ve el rostro de las personas que anuncian. Pero uno ya sabe que no se tiene que dejar guiar por las personalidades, porque ya conoce uno el anonimato. Si no, estaríamos como que ciegos y nos dejaríamos ir. Bueno, yo creo. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias por tu opinión. Adelante, Ángeles. Puedes abrir tu micrófono. Sí, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que yo también estaba como analizando, porque ya pues prácticamente dijeron, es que el programa también puede llegar a ser a una persona famosa. Entonces, como aquí no está, como no, ese no es como el principio o la base del programa, entonces, para evitar ese tipo de personalidades, ¿no? Y de alguna manera también se rompería de pronto el poder uno lograr hablar desde su verdad, porque pues mucha gente se enteraría y hasta la familia de uno. Entonces, si uno decide confesarle al otro o pedir perdón o X, Y, Z situaciones, pues se rompería de alguna manera la privacidad, ese derecho como de la confesión. Para mí aquí esto es como una confesión. Y entonces se rompería como la esencia de ese anonimato con todo el respeto que se merece, ¿no? Es eso lo que tengo que decir, gracias. Gracias, Ángeles. Gracias por tu opinión. Y voy a leer una opinión de Zoom User que dejó aquí en el chat y dice, dice, respuesta, según texto, apreciaba el valor que el anonimato de AA tenía para sus miembros. La prensa comprendió el valor del principio espiritual. Esa fue la respuesta de Zoom User. Y la pregunta dice así, Víctor. Dice, ¿qué llegó a comprender la prensa acerca del anonimato y la postura de la asociación anónima? Y adelante, Víctor, con su opinión y con esa vamos a terminar este taller. Gracias. Bueno, ¿qué comprendió la prensa? Primero que el anonimato es un manto de humildad que protege a los socios de
a los socios de Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos. ¿Por qué los protege? Bueno, porque se está hablando de una enfermedad. Y como enfermedad, todas las enfermedades tienen la posibilidad de recaer. Así que nadie puede hablar con la seguridad de la permanencia de, o la liberación de sus emociones o bien la permanencia de la abstinencia en el caso del alcohólico. Como bien se dice dentro de, dentro de los grupos, el alcohol está tan cerca como del que llega como el que ya tiene 30 años ahí. Así que por eso la abstinencia tiene que ser día a día y la derrota tiene que ser día a día para el alcohólico en cuanto a su alergia física. Pero para que sufra una transformación de su carácter, necesita trabajar con los males más profundos que lo llevaron a ser un alcohólico. Porque si no hace esto, pues su vida va a resultar muy amarga y su sobriedad, si es que logra alguna, será muy precaria. Y bueno, así que la asociación no podía hacerse responsable de lo que hablan los socios. Como hasta el día de hoy, la asociación no se hace responsable de lo que nosotros hablamos en la tribuna, ¿no? Somos responsables nosotros. Si rompen nuestro anonimato es porque yo hablé, entendiendo de que no todos van a guardar el anonimato, entendiendo de que la mayoría, ¿verdad? No tiene esa fidelidad, no tiene esa firmeza de principio, ¿verdad? Así que si hablamos algo, lo hablamos de nuestra propia voz, bajo nuestra propia responsabilidad. Gracias. Gracias, Víctor. Y voy a leerle una opinión que dejó Ircoma aquí en el chat, que dice así. Número 1, protección de fuentes. El anonimato puede ser necesario para proteger a las fuentes de información que podrían sufrir represalias o persecución si se revelan sus identidades. 2, denuncia de abusos. El anonimato puede permitir a las personas denunciar abusos de poder, corrupción o violación de derechos humanos sin temor a represalias. 3, libertad de expresión. El anonimato puede ser visto como una forma de proteger la libertad de expresión y permitir a las personas expresar sus opiniones sin temor a represalias. Y bueno, esa es la opinión de nuestra compañerita Ircoma. Y Víctor, quedan solamente 5 minutos para que este taller se termine y si hago una pregunta más, entonces nos pasaríamos como por 20 minutos o 30. Entonces, ¿le parece bien que aquí terminemos? Sí, pues de todas formas ya estamos pasados. Aquí terminamos. Excelente. Bueno, pues Bien. listo. Bueno, pues a continuación vamos a cerrar la grabación para que ustedes compartan de viva voz, ¿verdad? Lo que ustedes deseen compartir. Y como aquí manejamos también el apadrinamiento informal, pues también ustedes pueden compartir de esa manera con nosotros como con un apadrinamiento informal. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto, si tenemos la respuesta, se la otorgamos con mucho gusto. Bueno, pues cerramos esto para que ustedes estén mejor.